Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los mitos de Eneas y Rómulo y Remo, y su significado histórico y el origen de la ciudad de Roma. ¿Todos estos personajes son ficticios? ¿O simplemente fueron personas reales que se magnificaron? En este vídeo hallarás la respuesta. Roma, la ciudad eterna. Su historia se extiende a lo largo de 1000 años, desde una aldea insignificante en el centro de Italia hasta un poder que llegó a controlar un territorio que abarcaba desde Britania a Siria. Pero el origen de este imperio está envuelto en dos leyendas míticas, extrañas y a menudo contradictorias. ¿Fue Roma fundada por un héroe troyano piadoso y predestinado por los dioses? ¿O fue obra de un par de gemelos criados por una loba, cuyo primer acto fue el fratricidio? Hoy viajaremos detrás de estas narrativas fundacionales para entender no solo cómo los romanos veían sus propios orígenes, sino qué nos dice la evidencia histórica y arqueológica sobre el nacimiento real de la legendaria urbe. La primera leyenda, que fue plasmada por escrito en época de Augusto por Virgilio en la Eneida, nos conecta directamente con el mundo griego y la caída de Troya. El protagonista es un troyano, Eneas, un semidios, ya que nació de la unión del mortal Anquises con la diosa Venus. Eneas está marcado por un destino glorioso y una cualidad esencial, la pietas, entendida como la devoción filial hacia su padre y, crucialmente, el cuidado escrupuloso para cumplir todos los deberes respecto de los dioses. Esta piedad se materializa en la imagen más icónica del héroe. Eneas huye de las ruinas de Troya llevando sobre sus hombros a su anciano padre Anquises y a las reliquias sagradas, los penates. Su misión, ordenada por el Fatum, es decir, el destino de los dioses, era superar el fracaso de su antigua patria y restablecer una nueva Troya en otro suelo. Tras un largo viaje, pasando por Cartago, donde tuvo lugar su relación con la reina Dido, Eneas llega a Italia, a la Hesperia. Aunque su destino es claro, se enfrenta a adversarios. El héroe troyano llega a la región del Lacio, funda la ciudad de Lavinium y se casa con Lavinia, hija del rey latino. Este mito es fundamental para la identidad romana porque legitima la idea de que los romanos son esencialmente extranjeros surgidos de la fusión de los troyanos y los indígenas aborígenes de la península itálica. Este concepto contrastaba con la creencia griega de la autoctonía. Por lo tanto, en un futuro, la identidad romana se definió por su capacidad para incorporar a los forasteros. Según algunas tradiciones culturales, Eneas fue identificado con el Pater Indiges, una deidad venerada en el Lacio que representaba al héroe divinizado. Pero, aunque la historia de Eneas era importante, la leyenda que los propios romanos consideraban verdaderamente suya era la de los gemelos Rómulo y Remo. El problema es que entre la caída de Troya y la fundación de Roma había siglos de separación. Para cerrar ese hueco, los eruditos romanos construyeron una gran línea genealógica que uniera todos los mitos. Dijeron que Eneas fundó Lavinium, que su hijo Ascanio creó Alba Longa y que de esos reyes de Alba Longa descendían finalmente Rómulo y Remo. Así lograron conectar al héroe troyano con los fundadores de Roma y darle a la ciudad un origen continuo y prestigioso que le unía a las tradiciones griegas más antiguas. Por lo tanto, Rómulo y Remo eran hijos de la sacerdotisa y descendiente de Eneas, Rea Silvia, que los habría engendrado con el dios Marte. El mito continúa con su rescate por la famosa loba, Luperca, que los amamantó tras ser abandonados en el Tíber. Al crecer, se rebelan y deciden fundar su propia ciudad. Aquí es donde la nobleza del mito de Eneas se estrella con la violencia. Los gemelos discuten sobre la ubicación. Rómulo elige el Palatino, sin embargo Remo elige el Aventino. La disputa por las defensas termina en un fratricidio. Remo saltó ofensivamente las defensas de Rómulo, y este último, es decir, Rómulo, lo asesina a grito de «Así perezca todo el que salte estos muros». Una vez Rómulo fue el gobernante único, declaró la ciudad como asilo, atrayendo a criminales, esclavos fugitivos y desposeídos de toda Italia. Para conseguir mujeres, recurrió al famoso rapto de las Sabinas, un episodio muy bien retratado en el arte.
Según los expertos, dicho acto pudo suponer que en la historia real, Roma recurrió al rapto de mujeres de poblaciones locales para la procreación. Todos estos actos de violencia fundacional fueron interpretados por escritores posteriores, como por ejemplo Horacio, como una maldición que condenaría a Roma a un ciclo de guerras civiles y asesinatos de ciudadanos. Para los romanos, estas dos leyendas, aunque míticas, abordaban ansiedades culturales profundas. Mientras que el mito de Eneas subrayaba que los romanos se definían por su capacidad para acoger a los extranjeros y convertirlos en ciudadanos, el mito de Rómulo, es decir, el asesinato de su hermano, sugería que la guerra civil era su destino. El debate sobre el fratricidio de Remo era tan incómodo que muchos autores intentaron obviarlo o incluso negarlo por completo. El fracaso de Remo se convirtió en el mensaje sombrío de que el conflicto civil estaba incrustado en la política romana. No obstante, la tradición fundacional de Rómulo también ensalzaba su política de asilo, que reflejaba la extraordinaria apertura de la cultura política romana a incorporar forasteros, una característica que la distinguía de otras sociedades antiguas como la griega. Así, ambas narrativas, aunque opuestas en tono, ayudaban a explicar la identidad única de Roma. Vamos a hablar ahora de la realidad histórica detrás del mito. Los escritores del siglo I a.C., como Livio, creían que Rómulo y los reyes sucesivos eran figuras históricas, pero hoy la arqueología y la crítica textual ofrecen una visión más sobria y matizada. Muchos estudiosos modernos consideran que el nombre Rómulo podría ser una invención retrospectiva derivada de Roma, una especie de señor Roma creado para explicar el origen de la ciudad. Por otro lado, es casi seguro que no existió un único momento fundacional de la ciudad. Las ciudades son producto de cambios graduales en la población. Los restos arqueológicos demuestran la existencia de diminutas aldeas junto al río Tíber que se remontan aproximadamente al año 1000 a.C. Sobre la llamada civitas arcaica, Roma solo pasó de ser un conjunto de asentamientos dispersos a una comunidad urbana de manera segura hacia el final del siglo VII a.C. Para el siglo VI a.C., Roma ya era una comunidad urbana con un centro y algunos edificios públicos, pero era un asentamiento corriente en comparación con otras ciudades mediterráneas, por ejemplo, las griegas. La expansión territorial y la agresividad no fueron rasgos inherentes desde el inicio. Las primeras guerras atribuidas a los reyes pertenecen probablemente más al terreno de la tradición literaria que a la historia verificable. Solo a partir de la segunda mitad del siglo VII a.C., con reyes como Anco Marcio y Tarquinio Prisco, Roma comenzó una expansión territorial más agresiva. Sobre las fuentes de autores romanos son tardías y escasas. Los autores del siglo I a.C., que formalizaron los mitos, como Livio, escribían sin acceso a archivos arcaicos, contaban con tradiciones orales, anales tardíos y reconstrucciones, no con documentación contemporánea. Vamos ahora con la conclusión del vídeo. A pesar de que la historia de la fundación es un ejercicio retrospectivo e imaginativo, fue su aspecto mítico más que su rigor histórico lo que le dio importancia. El mito de Rómulo y Remo, con su violencia, legitimaba una incómoda verdad: los conflictos civiles. Horacio se lamentaba de que la maldición del fratricidio persiguiera a los romanos. Esta sombra continuó atormentando a la élite, viéndose reflejada en los ciclos de guerra civil, el asesinato de Julio César y la violencia política que mancilló la República. Por otro lado, el mito de Eneas, que se unía directamente con Homero y la caída de Troya para otorgar a la urbe un origen tan antiguo como el de las tradiciones más clásicas de los griegos, era el del extranjero que fundó una nueva nación y se convirtió en la justificación ideológica de la política de Roma de incorporar a los vencidos, sentando las bases para una ciudadanía abierta que, siglos después, culminaría con el edicto de Caracalla, en el siglo III después de Cristo, que concedió la ciudadanía a todos los habitantes libres del Imperio Romano.
En la realidad histórica, Roma no fue única en sus inicios. Fue una ciudad más en un Lacio arcaico ya marcado por la violencia endémica y las potencias rivales militares, que se fue expandiendo progresivamente por Italia. Precisamente, fue su capacidad para transformar estas narrativas y para proyectar sus obsesiones y valores en un pasado legendario lo que la convirtió en el imperio que hoy conocemos. Al final, Roma no fue fundada en un día por un solo hombre, sino que fue construida capa a capa por aldeanos, guerreros y sobre todo historiadores, que inventaron su propio glorioso punto de partida.